Vamos a hablar de este tema con la diputada nacional por la UCR, Carla Carrizo. Carla, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan. ¿Cómo están? Buen día, Alejandra y Gerardo. Buen día, Carla. Bueno, finalmente el gobierno hizo lo que ya venía anticipando que iba a hacer, es vetar totalmente la reforma jubilatoria. ¿Qué evaluación hacen de este veto tan reciente? Bueno, yo creo que es un enorme error político del presidente, porque la verdad que la ley que sacamos en el Congreso fue una ley con muchísima legitimidad política. Acá Ujú. estaba todo el arco político, 2/3, es algo poco común en el Congreso Nacional, y en las dos cámaras mucho más común, mucho menos común. Entonces digo, es una decisión muy pensada, muy trabajada, y fueron 4 meses de debate. O sea, no fue la política del capricho, como la pinta. No es que son legisladores trasnochados que tuvieron un capricho, no. Esta ley tuvo evaluación de la oficina del Consejo, del Congreso de Presupuestos, o sea, fue trabajada durante 4 meses. Hay muchísimos referentes serios, como la gente de la Fundación Mediterránea y Osvaldo de Giordano, que han dicho esto no desestabiliza en absoluto el déficit fiscal en Argentina, o sea, ¿y por qué digo que es todo positivo para el presidente? Porque cuando él establece la nueva fórmula y le quita Mm, básicamente una porción, digamos, del salario de los jubilados, que es la jubilación que fue en enero, sí. lo hace por decreto. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley ni siquiera cuestiona la fórmula. Lo que hace es actualizar un porcentaje que el país, digamos, que el Ejecutivo le quitó a los jubilados del país. Pero, o sea, legaliza una situación de arbitrariedad que es un decreto, respeta la fórmula presidencial, actualiza y va a evitar, al legalizar, evita el tema de los juicios, le da, o sea, transforma un decreto en una política de Estado. Mm. No hay razones para vetar con esta desmesura. Entonces, eh, digamos, llama mucho la atención esta decisión media arbitraria en consulta. Es como, ¿no? Escuchábamos un poco ayer también, porque todos los días tenemos alguna cosa novedosa en la política argentina, y el Sí. presidente es como que confunde, así como confunde la popularidad con el reconocimiento, confunde, digamos, un veto total con una política de Estado. Son cosas distintas. Mm. El capricho no va hoy, me parece, y esto no tiene mucha justificación, pero va a tener un costo, digamos. Todos los gobiernos han querido hacer esto con los jubilados y no les fue bien, o sea que es volver sobre el error. Carla, el gobierno dice que ustedes no dieron las fuentes de financiamiento. ¿Esto es No, así? no, este tema no es así, a tal punto no es así, porque es difícil creerle a un presidente, es difícil creer a un presidente que tiene que hace de los datos y los números y las comunicaciones una cuestión muy subjetiva, digamos, ¿no? Entonces es difícil eso, porque la verdad que fueron 4 meses de debate, eh, y además, cuando se debatió la ley bases, o sea, no fue un factor sorpresa, ¿eh? Claro. Esto fue hablado, trabajado, todos los bloques, diría, que le ayudó a construir la gobernabilidad de un presidente en absoluta minoría. Han tenido una responsabilidad, digamos, de construir gobernabilidad penalizando la arbitrariedad. Y el tema de la ley base, que se trabajó durante 4 meses, fue una de las cosas que pidió la oposición y advirtió a la oposición, es que, digamos, que en un esfuerzo fiscal, el esfuerzo lo tenían que hacer los que más tenían y no los más débiles de la población argentina, infancia y jubilados. Claro. Esto estuvo claro, digamos, se planteó en todas las negociaciones a tal punto que se pidió que se incluyera en el debate de la ley bases. Y como no fue así, hubo una sesión específica que lideró la coalición cívica y hacemos coalición federal, bueno, todo lo que es el peronismo federal, a la que el radicalismo después acompañó en el debate en la comisión digamos, de previsión social. Entonces, no fue un factor sorpresa del Congreso, no fue un capricho del Congreso, fue una cuestión estudiada, trabajada y apoyada por el 80% de las fuerzas políticas de todos los partidos del Congreso Nacional. Carla, Entonces, y esto que vos marcas del apoyo que ha tenido, de hecho, bueno, más de 2/3 de los votos en ambas cámaras, hace que las opciones del gobierno de intentar torcer esto y de que el veto tenga lugar, y de hecho lo ha marcado, lo ha hecho con un par de reuniones que tuvo el propio Milei. ¿Vos pensás que tiene poco margen el gobierno para conseguir eso? ¿O crees que quizá, por ejemplo, en diputados puede haber chances de que haya legisladores que cambien su
posición? Bueno, hay una, digamos, la presidencia una vez que tomó la decisión, porque fíjate qué interesante, el presidente anunció un hecho que no decidió. Hace una semana había anunciado que iba a haber un veto total, a ver qué reacción tenían, digamos, los diputados, los senadores. Y acá lo que no entiende el presidente es que no hubo una especulación, hubo un acto de equidad fiscal en la Argentina. Eso es lo que no entiende el presidente. El presidente no entiende y los asesores del presidente no entienden que cuando uno lo único que tiene para distribuir es sacrificio, lo tienen que hacer aquellos que tienen más espalda y no los que son más débiles. Y esto es lo que el Congreso ha tratado de darle, un sentido de equilibrio, de equidad al esfuerzo argentino. Entonces, no sé qué números tiene el presidente que dice que le hace números y el equipo presidencial y no los hace el Congreso. Nosotros tenemos que rendir cuenta y tenemos que cuidar, porque nosotros el Congreso controla, no gobierna. El Congreso, el Ejecutivo gobierna y nosotros controlamos y ponemos límite. ¿A qué? A los excesos y a los desaciertos. Le hemos dado una herramienta de gobernabilidad, todavía está. El decreto 70, que da una gran capacidad, digamos, de accionar en la gobernabilidad a un presidente que no tiene mayoría, o sea, es el presidente más minoritario, no tiene partido, no tiene concejales. Entonces ha habido un acto de responsabilidad política del Congreso. Entonces, pero nosotros estamos obligados a construir sensatez. Digamos, queremos darle ese equilibrio, ese control que el presidente parece que ha perdido. Eso es lo que nos consterna un poquito, digamos. Y eso es lo que el presidente tiene que recapacitar. Yo creo que es una jugada muy arriesgada. No veo que haya mucho margen para que los diputados y los senadores cambien de opinión, porque ha sido, como digo, una decisión construida, consultada, entonces, y sensata. Es una medida correcta. Los datos del presidente, no sé dónde los saca, pero confunde mucho el presidente cuando da datos, porque no sabemos de dónde los infiere. Uno no ¿Pensás puede que decir, podría bueno, haber sido distinta la chance del gobierno si es que, por ejemplo, el veto era parcial? Por total. ejemplo, el radicalismo podría haber aceptado una opción que sea un veto parcial. Bueno, no sé el radicalismo, no voy a hablar en nombre del partido, porque por eso están las autoridades del bloque y las autoridades del partido. Lo que sí creo que para el presidente, el mensaje frente a la ciudadanía, porque también hay que decirle que, digamos, que el presidente también gobierna para las personas adultas mayores, los jubilados en el país. No es solamente un problema del Congreso. Es qué mensaje le va a dar a los jubilados el gobierno. No puede decir lo que dijo anoche, digamos, porque no es así. Todos tienen un abuelo, un tío, un pariente, una abuela, una madre, y saben que los jubilados no les alcanza la plata. Entonces, y que no estamos, o sea, él tiene que tener un sentido, digamos, de comunicación, digamos, de empatía política, digamos, ¿no? Entonces yo digo que sí, si hubiese sido un veto parcial, por ejemplo, tratar de decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos, digamos, ponernos de acuerdo? De hecho, hay muchísimos vetos parciales, porque de alguna manera el veto parcial es no confrontar con el Congreso, es incluso acordar algunos puntos para que la ley se estabilice, pero el veto total es un enfrentamiento con el Congreso a una decisión que ha tenido muchísimo acompañamiento político interpartidario, porque no es un capricho, es un acto de equidad política en un momento de muchísima debilidad, fragilidad social y esfuerzo en Argentina. Así que no sé cómo va a salir de esto el presidente, pero no creo que la política del capricho sea el mejor de los radares. Cada vez que Milei habla de este tema, lo llama a ustedes, a la oposición, en este caso a la mayoría, degenerados fiscales, y dicen que ponen en riesgo el equilibrio fiscal. ¿Qué te pasa, Carla, cuando escuchás este tipo de declaraciones? Además, porque tiene mucho encono con el radicalismo muchas veces, Milei, ¿no? Apuntan muy fuerte contra la UCR. Sí, creo que apunta muy fuerte, porque creo que hoy tanto el radicalismo como el peronismo federal, o Hacemos Coalición Federal, te diría que son dos espacios legislativos que tienen la llave de la construcción de la gobernabilidad en el país. Entonces, al ser muy importante, la estrategia de ellos, del gobierno, es quebrar, debilitar y confundir. Y yo creo que el radicalismo en esto no tiene ninguna fisura. Hay otros temas que puede tener tensión, pero en este tema no va a tener tensión, básicamente porque lo lideró. Entonces, me parece ahí esta cosa donde el presidente cree
que con la política de la agresión y el insulto construye consenso. Y creo que los propios votantes del presidente se agotan de eso. Es un recurso, este tema de un poco de la política de la violencia, porque ya no lo hace solamente con los periodistas, no lo hace, por ejemplo, la semana que pasó fue muy intensa en términos de cómo procesamos un poco la agresión y la violencia presidencial gratuita, cuando fue ese tuit tan agresivo, Mm. banalizando el hecho, digamos, del abuso sexual infantil con el Contra legislador de Tetaz. Misiones Sí. digamos, y Mm. tratar de reírse con un chiste, digamos, con la estatura de un radical, un Martín Tetaz. Mm. Entonces, ya eso confunde la ciudadanía. ¿Cuál es el rol del presidente? No puede ser la política del capricho y del garrote, porque vivimos en democracia y hay un sistema de límites. Y a mí me gusta este Congreso, que pone un poquito incómodo al presidente. Me gusta este Congreso que en algunas cuestiones que nos unen a todos, como por ejemplo, hay plata para la CIDE, pero no hay plata para los jubilados. Nos unió a todos y creo que esta semana puede ser que ese decreto, digamos, ese DNU, también sea Termine de derrotado frente al caer. presidente. Entonces, le da herramientas de gobernabilidad al Congreso, al menos hablo de hacemos coalición federal y el radicalismo, le damos herramientas de gobernabilidad, pero no avalamos la arbitrariedad. Y eso me parece interesante. Entonces el presidente va a tener que entender que él, como todos los presidentes de Argentina, porque hay que decir que el veto no es una novedad, se ha usado, Sí. ¿no? O sea, los presidentes a veces se enfrentan con el Congreso y bueno, no siempre le ha ido bien, Mm. pero ha limitado presidentes con mayoría y ha limitado presidentes con partidos fuertes. Entonces, no es que estar en la presidencia da derecho a todo. Eso es lo que tiene que entender el espacio del presidente Milei. Más bien da responsabilidades, no derecho a todo. Y eso es lo que no termina de entender, que nosotros estamos legitimados para poner límites cuando hay razones. Y en el caso de los fondos sin control de la CIDE y en el caso de la compensación a los jurados de Argentina, sobran razones. Vamos a ver entonces qué pasa en el Congreso con la reforma jubilatoria. Estamos hablando con Carla Carrizo, diputada nacional de la UCR. Te quería cambiar de tema brevemente, Carla, porque el comienzo del segundo cuatrimestre universitario arrancó con paros en todas las universidades Sí, públicas del país. Ustedes siempre están muy involucrados en este tema, en la situación de las universidades. De hecho, están peleando por una ley de financiamiento universitario. Quería saber cómo está el tema en las universidades después de esa grandísima marcha de comienzos de año. bueno, yo creo que estamos esperando también un tema, digamos, de una actitud del presidente, porque digamos, es interesantísimo lo que estás planteando, Alejandra, porque el tema de la educación pública, el tema de los jubilados, ahí no estamos discutiendo privilegios, estamos discutiendo bienes públicos que atraviesan todas las provincias y todas las generaciones. Y quiero además advertir una cosa, o sea que nosotros estamos esperando un poquito una actitud, porque la verdad que la universidad pública ya ha dado todo, ha hecho el esfuerzo, estamos con presupuestos reconducidos. O sea, esto Mm. también es una tarjeta roja a todo lo que fue ¿no? El Frente de Todos, actualmente Unión por la Patria. Dijimos, fue una negociación del ex ministro Massa con el actual presidente Milei. La Argentina no tiene un presupuesto, tiene un jefe de gabinete que va reconduciendo, administrando, va penalizando, ¿no? Pero la educación pública, los jubilados, y la salud, por ejemplo, son cosas que son bienes públicos, que tienen que continuar, pasan los gobiernos, quedan esos servicios básicos. Entonces, hay cosas con las que no se puede especular. Hay todo un tema de científicos argentinos, nadie puede discutir que la ciencia argentina genera prestigio en el mundo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el criterio donde vamos a hacer el ajuste? ¿Y cuáles son las cosas que vamos a proteger, cuidar? Entonces, lo que funciona bien hay que cuidarlo. Eso no significa que no haya que hacer reformas, pero Claro. por supuesto que sí. Nadie está diciendo que, por ejemplo, no hay que hacer una gran reforma del sistema previsional argentina. Eso por supuesto que sí. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es cuando vos estás transitando la dificultad, exigir a los que menos tienen para dar. Mm. Docentes, universitarios, jubilados. Son cosas sagradas que el país tiene que cuidar. Y Milei lo tiene que entender como lo han entendido otros presidentes de Argentina.
Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema también de las universidades. Muchas gracias, Carla Carrizo, diputada nacional por la UCR, por esta conversación. A ustedes.